Muy buenas noches con todos. Vamos a continuar con el tema número 12, pero aquí está 14. Disculparán. A ver, le corrijo de una vez. A ver, listo. Continuamos. Entonces vamos a ver sobre la herencia artística, sobre todo en Hispanoamérica. Ya vimos sobre los diferentes imperios que hemos conocido a lo largo de nuestra historia y como les mandé un mensajito en el WhatsApp, vamos a concluir esta semana con la segunda asignatura, pues que este caso es historia, así que tener presente los debercitos, no dejen que se les acumule, no son muy difíciles y continuamos. Entonces, recordemos, después de la conquista española, pues el arte hispanoamericano fue el resultado de este encuentro entre las culturas, sobre todo indígenas, europeos y africanas. Entonces, cada obra reflejaba una historia compartida, una historia de identidad diversa, cada uno tenía su historia. Entonces, a través de esto, a través del arte, los pueblos expresaban sus creencias porque eran reprimidos, sobre todo por los españoles al inicio de la colonia, expresaban las emociones, las luchas. Entonces, en América el arte fue, por decirlo, fue una forma de resistencia, de rebeldía ante el yugo español. Entonces, fue una adaptación cultural y nuestro arte es muy bueno. Aquí lo tenemos representado en varios museos de la ciudad. Entonces sí es interesante cómo sobre todo los indígenas lucharon por expresar esas inconformidades de la época sobre todo. Entonces vamos con el primer época, pues es el arte precolombino, es decir, antes de la llegada de los europeos, los pueblos americanos ya dominaban la cerámica, no es que no hacían nada aquí, los incas eran igual muy buenos arquitectos, entonces dominaban lo que tenía que ver con la cerámica, la escultura, la arquitectura. Entonces nosotros podemos poner claros ejemplos como los grandes templos, sobre todo los incas, de los mayas, de los aztecas. Entonces ya eran grandes arquitectos, pero no les fascinaba tanto, digamos, las cosas materiales. El oro también, nosotros teníamos demasiado oro, el imperio inca sobre todo era muy rico en oro, pues por eso es sobre todo que los españoles vinieron a nuestra zona y trajeron bastantes esclavos africanos para las minerías y se fueron llevando. Por eso nosotros podemos comparar las grandes ciudades, por ejemplo, de en Barcelona o en Madrid. Esas ciudades son hermosísimas, pero la mayoría son hechas con material prima de acá de Américas, de que fue robado durante la conquista. Entonces lo podemos tener presente ahí. Entonces el arte colonial ya fue cuando ya vinieron los españoles, nos conquistaron. Entonces los españoles usaron el arte sobre todo como método de evangelización para llegar más rápido a los pueblos indígenas. Entonces mezclaban técnicas europeas, mezclaban con símbolos indígenas, por ahí lo ponían al dios sol como identidad clave junto a su dios, etcétera. Entonces, creando un estilo propio latinoamericano, porque utilizaban una mezcla, ¿ya? Con el fin, obviamente, de evangelizar más rápido, porque recordemos que la colonización de acá de América fue prácticamente un error, porque Colón estaba buscando una nueva ruta hacia las Indias, pero vino a parar acá a América, pues y luego, como sabemos, los dos reyes eran católicos y por ende querían más poder para la iglesia católica y por eso es que comenzaron a construir grandes iglesias. Sobre todo nosotros, bueno, los que viven en Quito tienen la oportunidad de fijarse en lo que pasa en el centro histórico. Hay una iglesia en cada esquina. ¿Por qué lo hicieron así? Pues porque era la forma más fácil de evangelizar a los indígenas de la época. Les metían en grandes masas y se fueron a la iglesia y los evangelizaban mucho más rápido que teniendo una iglesia pues por cada ciudad. Entonces eso hicieron. Y vino la pintura religiosa, representada sobre todo ya por los escenas bíblicas, escenas santas, vírgenes. Entonces los artistas locales de la época introdujeron esos rasgos, crearon mitos, crearon historias, leyendas sobre
sobre acá, sobre la cultura. Por ejemplo, tenemos grandes mezclas de mitos, por ejemplo, por acá en la de Cantuña, por ahí. Entonces tenemos grandes mitos que sobre todo lo crearon para crear ese misterio en los indígenas, porque como en esa época era muy fácil llegar a nosotros, porque prácticamente nos trajeron todo nuevo, caballos, espejos, varios productos que prácticamente los indígenas pensaban que vino Dios. Entonces nosotros tenemos que imaginarnos que en esa época fue algo, para los indígenas fue algo revolucionario, pero después ya se dieron cuenta de las verdaderas intenciones, sobre todo qué querían, y que sobre todo era robar, básicamente, o llevárselos la materia prima de aquí a Europa para construir allá sus grandes infraestructuras. Entonces, esta pintura igual, tanto tenemos grandes similitudes entre la varias iglesias, sobre todo europeas, con las iglesias acá de Quito, sobre todo el estilo gótico, por ejemplo en la basílica, en la de San Francisco por dentro, entonces se mantiene algunas cosas. Entonces la escultura barroca se caracterizó por su detalle, dramatismo, y acá en América, en Hispanoamérica, desde México para acá Chile, los escultores indígenas aportaron una sensibilidad única a las imágenes, es decir, les ponían rasgos indígenas a las imágenes que traían los españoles, porque ellos traían sus cuadros, traían todo de Europa y obviamente no eran los rasgos físicos que tenían acá en la cultura incaica. Entonces los pintores y escultores indígenas pues le aportaron ese detalle. La arquitectura colonial, las iglesias, las construcciones de los conventos, las plazas fueron el centro de la vida social. Y Quito fue una de las grandes centros, por eso es que tenemos grandes iglesias, grandes mercados. Entonces esta arquitectura combinó el estilo europeo con materiales y decoraciones locales, por eso tal vez tengamos en varias iglesias tal vez mitos de algunas. La iglesia está ahí, esa es católica la iglesia, pero tiene un mito indígena, como les decía, la de San Francisco, la de Cantuña, por ahí la de la Basílica. Entonces cada uno tiene su construcción española y su mito indígena. ¿Por qué? Pues querían que conecte mucho más fácil los españoles con los indígenas. Conectaban el mito para los indígenas, pues sí, los españoles evangelizaban mucho más fácil, así que era un ganar y ganar para ambos. Entonces luego de esto ya el arte mestizo, y ya estamos en algo más contemporáneo, surgió sobre todo en el encuentro de estos mundos, ya los indígenas, los africanos, los europeos, ya comenzaron a convivir libremente, entonces fue la muestra de creatividad, y ya tuvieron el mestizaje, fusionaron sus culturas, tuvieron una resistencia cultural muy grande, y entonces esto se ve plasmado hasta la fecha, hasta la actualidad. Podemos nosotros ver representado grandes fiestas, sobre todo de estos pueblos. Del pueblo indígena en la sierra ecuatoriana, pues tenemos una infinidad de fiestas, el Inti Raymi, el carnaval, la mamá negra, entonces tenemos mucho. En la costa igual, ahora ya no son africanos, pues son afrodescendientes. Ellos también tienen sus raíces, sus rasgos culturales, y los celebran igualmente. Igual en los grupos de mestizos han adoptado, se han acoplado a las diferentes celebraciones de cada cultura, y más que todo como una forma de turismo. Entonces, luego tenemos el arte musical. La música une las herencias. Ahora ya vemos grandes ritmos musicales, sobre todo aquí en Ecuador podemos tener diferentes, desde la marimba hasta acá a la música andina. Entonces tenemos estas herencias que vemos cómo se han mezclado nuestras culturas, mezclado ritmos como la chacarrera, el son, la samba, el pasillo, que son músicas tradicionales, por ahí el San Juanito, y por ahí se me escaparan algunas más. Entonces vemos cómo se ve representada algunas partes de nuestra cultura. También tenemos la literatura colonial, por ejemplo los primeros escritores combinaron
Obviamente siempre era obligatorio al inicio de la República pues los temas religiosos, por eso siempre estaba Dios involucrado de por medio. Entonces involucraban estos, describían el nuevo mundo, a Dios como Salvador en los libros que escribían. Más tarde surgieron crónicas, poemas, los mitos que les decía, las leyendas. Entonces esto era más que todo una forma de conectar más fácil con el pueblo indígena, que se conecte más con el pueblo español y lograr así una colonización eficiente. Entonces el arte independentista, ya cuando fuimos libres, por decirlo así, en 1830 hasta 1900 más o menos, durante este proceso de independencia el arte se volvió una herramienta sobre todo de libertad, de rebeldía. Comenzaban a pintar, comenzaban a escribir poemas, etcétera, y por ahí tenemos grandes paisajes nacionales, sobre todo por ahí en la Asamblea, en el Museo de la Ciudad tenemos grandes pinturas de lo que era en ese tiempo, por ejemplo decir el arte independentista, porque representaba tal vez por ahí a Simón Bolívar, a Olmedo, a Sucre. Entonces tenemos grandes pinturas por ahí, igual si quieren echarse una vueltita por el centro de la ciudad. Entonces el arte popular el pueblo mantuvo viva, obviamente hasta ahora se ve el arte en las calles, entonces se mantiene viva mediante tejidos, trajes tradicionales, danzas, canciones, hasta ahora se hace bailes. Entonces esto expresa cómo es la vida cotidiana de nuestro país, cómo la memoria colectiva todavía no olvida tal vez algunas cosas que es muy bueno mantenerlo. Obviamente la diversidad cultural siempre va a ser buena para cada país. Entonces acá ya el arte contemporáneo, sobre todo en los siglos XIX y XX, 1900, en el año 2000, ya los artistas latinoamericanos ya tienen nuevos estilos, escribían más, hacían más arte, hacían murales, realismo. Por ahí en Latinoamérica ya comenzaron a ganar premios Nobel, por ahí Vargas Llosa, Pablo Neruda. Entonces ya comenzaron a darse cuenta de sus capacidades, sobre todo acá en el siglo XXI, siglo XX. Entonces el muralismo acá latinoamericano, ya desde Panamá para acá, por ejemplo Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro, usaron este arte para educar, denunciar injusticias sociales. Y nosotros tenemos, no sé si le conocieron al Michelena, y por ahí, si no, vayan a buscar en TikTok, ahí él hacía igual, también es arte, en contra de los gobiernos, se sabía vestir, sabía hacer representaciones, igual en el Parque Ejido también Pablo Aladino sabía hacer antes grandes representaciones, son partes de tradiciones de arte callejero que se mantiene, que eso era muy popular, sobre todo acá ahora en el siglo XXI. Entonces, en el arte ecuatoriano, la escuela quiteña fue una de las más importantes en el continente. Artistas como Caspiara, Bernardo de Legara, por ahí tenemos a Evaristo. Entonces, don Evaristo, que llegaron a combinar esta espiritualidad, belleza en literatura, en arte, en diferentes disciplinas, no necesariamente que me digan arte, solo me refiero a la pintura, no, puede ser escritura, lectura, poemas, etcétera. Entonces el arte contemporáneo ecuatoriano, sobre todo en el siglo XX, artistas como Osvaldo Guayasamín reflejaron nuestra identidad, la lucha de los pueblos latinoamericanos y sobre todo de los pueblos indígenas a través de este arte. Entonces, para nosotros finalizar, pues el arte nosotros tenemos que recordarlo como una memoria, básicamente. Eso nos sirve el arte para unir el pasado, unir el presente y por qué no construir un futuro. Entonces, hay que mostrar esta diversidad, la fuerza cultural de nuestros pueblos que se mantiene vivo en base a tradiciones, porque si nosotros tal vez nos preguntan qué significa, pues ya ni sabemos, pero sabemos que tenemos fiestas tradicionales y es importante seguir manteniéndolas. Entonces, como debercito, usted tiene que hacer un collage que es bastante sencillo. No sé si en la escuela les mandaron, pero ya es un deber muy
Muy sencillo, pegar imágenes, pero usted le pega una breve descripción, escribe algo relacionado con la herencia artística del país. Puede ser en el ámbito de la literatura, de la lectura, del arte, entonces usted tiene esa libertad de elegirlo. ¿Alguna pregunta o algo? Recuerden que esta semana, como les dije al inicio de la clase, es la última clase de la última semana de clase, perdón, de la asignatura de historia. Así que estar pendiente con el tema de los deberes, porque luego se les acumula y es difícil. Y los deberes se supone que se los hacen exagerado, 10 minutitos se los hace. Así que tener cuidado. Y eso, ¿alguna pregunta? Y entonces listo, nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente noche. Adicionalmente me olvidaba de decirles, el señor rector me comentaba que no se dejen acumular igual el tema de las pensiones porque luego se les acumula y que no tengan inconvenientes. Y por último de los papeles, las personas que no dieron el examen de ubicación, entraron con normalmente, pues tienen que llevar los pases de año originales para poder legalizar lo más pronto posible. Las personas que dieron el examen de ubicación pues estén tranquilas, no pasa nada. Pero las personas que entraron con el pase de años sí necesitamos los documentos originales para legalizar en el distrito. Entonces esa es la información que les puedo dar el día de hoy y nos vemos el día de mañana. Que pasen una excelente noche. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, Cristian. Hasta mañana. Hasta mañana, que pasen bien.